Hola, soy Román y hoy os voy a intentar explicar, o por lo menos que entendáis de mejor manera, el tema 4 de la asignatura de motivación y emoción que se llama Conceptos básicos sobre la motivación. Como dice el título del tema, se centra en la parte motivación. En el tema 2 y 3 nos hemos centrado en la parte de las emociones y pues eso ahora nos vamos a centrar más en la motivación. Bueno. Comenzamos diciendo que en la psicología una pregunta inevitable es ¿por qué ocurre la conducta? Bueno, esto quiere decir que toda acción que realiza un individuo no aparece por arte de magia, sino que tiene una causa o una razón que puede prevenir del interior de una persona, como el hambre o un deseo, o del exterior, como una recompensa prometida. Aquí es donde entra el concepto de motivación, lo que nos impulsa a hacer algo. La motivación puede analizarse en dos niveles: el porqué de una conducta, que se refiere a las razones que llevan a una persona a actuar. Y bueno, este nivel busca la causa última, es decir, ¿qué motiva realmente esa conducta? Y también, por otro lado, el cómo de la conducta. Esto trata de entender cómo se lleva a cabo esa conducta, o sea, el proceso o mecanismo que la pone en marcha. Y esto sería la causa próxima. El análisis del por qué está relacionado con la funcionalidad y la adaptación. Es decir, no basta con saber que alguien actúa, hay que entender para qué sirve esa conducta en su entorno, por qué es útil o adaptativa en ese momento. Continuando por esto, eh, podríamos hablar de la variabilidad conductual. Esto señala que la motivación también tiene que explicar la variabilidad del comportamiento. Es decir, por qué dos personas distintas reaccionan de forma diferente ante la misma situación. O por qué una misma persona puede reaccionar de forma distinta en momentos diferentes ante una misma situación. Esto se explica con un concepto fundamental, el hedonismo psicológico, que dice que las personas tienden a acercarse a lo que les produce placer y tienden a alejarse de lo que les causa malestar. Es decir, nuestras conductas están dirigidas a maximizar el bienestar y minimizar el sufrimiento. Dicha esta introducción, ahora os voy a hablar de la historia y los tipos de motivos que se pueden dar. Vale, la motivación ha sido estudiada de forma diferente a lo largo de la historia. En la etapa precientífica, es decir, antes de Darwin, se veía como un sinónimo de voluntad. En la etapa científica, después de Darwin, se empieza a hablar de instintos, impulsos y procesos cognitivos. Y se entiende que la motivación proporciona energía que nos pone en marcha y dirige la conducta hacia metas concretas. Por eso actualmente se considera que la motivación implica activar y dirigir nuestras conductas hacia fines u objetivos. Vale, podemos clasificar los motivos en dos grandes grupos: motivos primarios y secundarios. Los motivos primarios son aquellos innatos, biológicos y universales relacionados con la supervivencia, como son el hambre, la sed, la necesidad de descanso o de evitar el dolor. Los secundarios son los que se adquieren a través de la experiencia y el aprendizaje, y además están ligados al crecimiento psicológico, como por ejemplo el deseo de logro, la afiliación, el reconocimiento social, etc. Son más propios del ser humano, aunque pueden existir también en otras especies, aunque de forma limitada. Esta distinción de motivos es crucial para entender todo el campo de la motivación, ya que mientras los motivos primarios nos mantienen vivos, los secundarios nos ayudan a desarrollarnos como personas en sociedad. Dicho todo esto, llegamos a la explicación de qué es la motivación. Bueno, la motivación es un concepto explicativo que usamos para entender por qué un organismo, persona o animal, inicia, mantiene y dirige su comportamiento hacia ciertos objetivos. Se refiere a fuerzas internas o externas que hacen que un ser vivo inicie una conducta, la mantenga en el tiempo y la dirija hacia una meta concreta.
Estas conductas pueden estar destinadas a modificar o mantener el estado vital del organismo y, sobre todo, aumentar sus posibilidades de supervivencia, tanto a nivel biológico, mantenerse con vida, como social, adaptarse a su entorno, integrarse y crecer como persona. Vale, aquí ya podemos hablar de intensidad y dirección. Vale, la motivación, por así decirlo, tiene tres funciones principales. La primera es explicar la iniciación de la conducta. La segunda, explicar las diferencias en intensidad. Es decir, algunas conductas son más intensas porque hay más motivación detrás. Y la tercera es explicar la dirección eh, de esa conducta. ¿Por qué actuamos hacia un objetivo y no hacia otros? Por tanto, estas tres funciones principales introducen a su vez dos dimensiones clave de la motivación, como he dicho antes, la intensidad y la dirección. La intensidad se refiere a cuánta energía o esfuerzo pone un individuo en una acción y la dirección es hacia qué objetivo va esa acción. Vale, aparte de esto, un aspecto fundamental es que la motivación no se puede observar directamente. Es decir, no es algo tangible como un objeto físico, sino una variable interviniente, es decir, que se deduce a partir de lo que hace una persona. Por ejemplo, si alguien estudia durante horas para un examen, podremos decir que está motivado para aprobar. Pero si está quieto, no podemos asegurar si no está motivado o simplemente está pensando cómo actuar. Por eso durante mucho tiempo se pensaba que la motivación era solo un proceso interno, pero hoy se entiende que surge de la interacción entre el individuo y su entorno. Ahora vamos a hablar de los aspectos biológicos y culturales. La motivación está marcada tanto por la biología como la cultura, como hemos dicho antes. El cuerpo tiene necesidades biológicas, como comer, dormir, etc. Pero la sociedad y la cultura moldean cómo y cuándo se satisfacen esas necesidades. Por ejemplo, en qué momento del día se come, con quién, qué alimentos se consideran aceptables. Por tanto, la motivación busca conectar el mundo interno, es decir, las necesidades y los deseos, con el mundo externo, el ambiente, la sociedad, de forma coherente y adaptativa. Por tanto, aquí podemos diferenciar dos estados: el estado motivacional versus el rasgo motivacional. El estado motivacional es algo momentáneo y cambiante, como cuando de repente te da hambre. Y el rasgo motivacional es algo más estable y es una tendencia personal duradera, como por ejemplo ser alguien que suele buscar reconocimiento o logro. A través de esto diferenciamos diferencias intraindividuales, que son cambios del mismo individuo en diferentes momentos, y diferencias interindividuales, diferencias entre personas distintas. Cuando pone intra es dentro de uno mismo y cuando pone inter es entre personas. Bueno, pues esto que os acabo de contar se amplía con el psicólogo y científico Deckers, quien señala que debemos observar tres aspectos: los cambios dentro de uno mismo en distintas situaciones, los cambios entre diferentes individuos de la misma especie y los cambios entre especies diferentes, como por ejemplo algunos patrones conductuales que pues, existen en ciertos animales. Vale, ahora cada aspecto del que os he hablado antes lo voy a ir desarrollando, ya que tanta información de golpe igual puede ser como muy chocante, ¿no? Así que cada aspecto del que os acabo de hablar, pues voy a ir desarrollándolo. Comenzamos con la variación motivacional, que se da en dos formas: en intensidad y en cualidad. Antes os he mencionado que pues existían dos tipos de variaciones que eran
la intensidad y la dirección, que bueno, es lo mismo que la cualidad, por si acaso no asociáis la palabra cualidad. Vale. La variación en intensidad se refiere a cuánta energía hay y va desde la letargia extrema, es decir, la apatía, inmovilidad, hasta la hiperactividad, que es el estado de máxima alerta y acción. Esta energía se ha llamado también arousal, que es el estado de activación general o sin más activación. Y aquí podemos distinguir dos dimensiones. La dimensión fásica, que es una activación breve e inmediata por un estímulo puntual, y la dimensión tónica, que es la activación mantenida más prolongada en el tiempo. Por otro lado, la variación en cualidad se refiere a qué tipo de meta se persigue, es decir, qué dirección llevamos en la conducta, hacia qué objetivo está orientada. A partir de estas variaciones nos vamos a centrar en los dos aspectos más importantes de cada una, la activación y la dirección. Comenzamos con la activación. ¿Qué significa activación? Bueno, pues para que se ejecute cualquier conducta se necesita energía. Esa energía puede provenir de alimentos, de energía potencial que almacenamos y está en reposo, y se libera como energía cinética cuando se ejecuta una conducta. Vale, la idea es que nosotros internamente tenemos como un depósito de energía esperando a que algún estímulo interno o externo lo active. Y entonces esa energía se transforma en una acción concreta. Por tanto, la activación es la condición necesaria para que haya conducta. Podemos diferenciar entre la activación visible y la activación no visible. A primera vista parece lógico pensar que si un organismo está actuando es porque hay motivación y si no actúa, pues porque no hay. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Hay diversos estudios que demostraron que la activación no siempre se manifiesta en la conducta visible y puede expresarse de tres formas diferentes. De forma electrocortical, que es la actividad cerebral, pues, por ejemplo, detectada en un EEG, la autonómica o fisiológica, que se refiere a los cambios en el ritmo cardíaco, sudoración, etc. Y la motora, que bueno, son los movimientos del cuerpo y esa sí que es observable. ¿Todo esto qué quiere decir? Que puede haber motivación sin que lo notemos externamente. Y también puede haber conducta visible que no refleje exactamente la motivación que la originó. ¿Qué otras señales nos indican activación? Bueno, existen dos propiedades clave que reflejan la activación motivacional, que son la persistencia y la intensidad. Comenzamos con la persistencia, diciendo que un individuo motivado persiste en su conducta hasta alcanzar su objetivo. Por ejemplo, si una persona tiene hambre, buscará comida y no parará hasta conseguirla. Pero este rasgo tiene matices. En muchos experimentos solo se da una opción de respuesta. Por ejemplo, presionar una barra para conseguir comida. Por eso, algunas veces se dice que esta persistencia puede no ser tan natural. Sin embargo, incluso si hubiese varias opciones, lo más probable es que el sujeto siguiese buscando una forma de lograr su objetivo. Es decir, que la persistencia no depende de repetir siempre la misma acción, sino de mantener el empeño en alcanzar una meta, aunque cambie la estrategia. Ojo, la persistencia también puede tener un lado negativo. Si alguien insiste eternamente en alcanzar un objetivo inalcanzable, que quede claro, tal vez no esté evaluando bien sus capacidades o los recursos disponibles. Es decir, la persistencia sin realismo puede volverse frustrante o incluso patológica. Por otro lado, la intensidad se refiere al vigor o fuerza con que se ejecuta una conducta. Se cree que más intensidad es igual a más motivación. Sin embargo, hay que tener cuidado, ya que a veces una respuesta intensa no refleja el nivel real de motivación, sino que es resultado de un aprendizaje previo.
Por ejemplo, si alguien aprendió que debía gritar fuerte para obtener atención, puede hacerlo incluso con baja motivación, porque ya automatizó esa respuesta. Así que la intensidad no siempre es un indicador fiable del estado interno. Vale, ahora os voy a explicar los tipos de activación según Thayer. Este autor propone que una distinción muy útil entre dos sistemas de activación. La activación energética, que está relacionada con la búsqueda de metas y tiene una dimensión bipolar. Es decir, pone en positivo el vigor, la energía, la vitalidad y en negativo la fatiga y el cansancio. Cambia según el momento del día, pues, como existen los ciclos circadianos, lo que hemos comido, el ejercicio físico, etc. Y aparte, la activación tensa. La activación tensa es una activación de tipo defensivo que se activa ante peligros reales o imaginarios y tiene, al igual que la activación energética, una dimensión bipolar. En el lado positivo tenemos la ansiedad, el miedo, la tensión y en el lado negativo la calma y la relajación. ¿Por qué positivo y negativo se dice? No tiene nada que ver con el concepto de positividad y negatividad, sino es más por el aspecto de la dimensión bipolar. Lo positivo es lo que se reproduce, lo que formamos cuando con este tipo de activaciones. Y lo negativo es lo que queremos llegar o lo que mm, pues estos sistemas de activación nos evitan tener. En resumen, la activación es el motor energético de la conducta. Puede ser visible o no visible y se manifiesta a través de la persistencia y la intensidad. Incluye tanto el impulso de buscar placer o logro como la activación energética, tanto la reacción ante amenaza o estrés, la activación tensa. Hablemos ahora sobre la dirección. ¿Qué es la dirección en motivación? O la dirección hace referencia a hacia dónde se orienta un individuo su energía una vez que está activado. Es decir, qué meta elige o qué conductas pone en marcha para alcanzarla. Aunque todos los organismos están en algún nivel activados, no todas las conductas son iguales. Y eso es lo que estudia la dirección, la elección entre alternativas posibles. Más que estar activo, importa dónde vas. De hecho, hay autores que consideran que la dirección es más relevante que la activación para entender la motivación. ¿Por qué? Pues porque siempre hay un cierto nivel de activación. Estamos vivos, respiramos, nos movemos. Lo importante es qué hacemos con esa activación. ¿Cómo cambiamos de una conducta a otra o qué elecciones tomamos, qué metas priorizamos? Y esas decisiones no son aleatorias, ya que dependen de procesos cognitivos como el pensamiento, las creencias, las valoraciones, las expectativas, etc. Cuando hay una sola alternativa, la conducta es directa, pero cuando hay varias opciones posibles, la dirección se vuelve fundamental, porque el sujeto tiene que elegir cuál conducta realizar. Esta elección dependerá del valor que se le atribuya a cada alternativa y de la dificultad percibida para alcanzarla. Esto da pie a hablar de preferencias, expectativas, valor subjetivo de las metas. Y como ejemplo, un ejemplo que se suele utilizar mucho es el test de preferencia. En un experimento famoso propuesto por Young y Greene, se presentó a ratas diferentes recipientes con agua con distintas concentraciones de azúcar. ¿Qué pasó? Las ratas eligieron las soluciones más dulces, lo que indica una preferencia clara. Esta elección permite inferir la dirección de su motivación, es decir, que quieren aquello que más les satisface. Por tanto, hay dos tipos de metas, que podría decirse que es la necesidad versus el deseo. Es decir, metas que satisfacen una necesidad biológica
como por ejemplo comer cuando se tiene hambre, ligadas a la homeostasis, que es, pues como ya sabéis, el equilibrio interno, y metas que no satisfacen una necesidad biológica directa. Por ejemplo, beber alcohol por razones sociales, aunque no se tenga sed. Aquí la conducta está influida por lo social y cultural, no por una carencia fisiológica. Esto lleva a una idea importante. La motivación no siempre es homeostásica. A veces el organismo actúa sin déficit fisiológico real, simplemente porque quiere algo, porque lo valora positivamente o porque su entorno le impulsa a ello. Incluso cuando una meta está lejos en el tiempo, puede seguir generando motivación. En este caso, hay dos factores claves a destacar: la expectativa de éxito y el valor de la meta. La expectativa de éxito se refiere a: ¿cree el individuo que puede lograrlo? Si la meta parece alcanzable, se mantendrá motivado, aunque si la ve demasiado lejana o difícil, es probable que abandone ese objetivo, aunque sea muy deseado. Refiriéndonos al valor de la meta, podríamos realizar esta pregunta: ¿sigue teniendo atractivo? Si la meta pierde valor, también cae la motivación. Puede aparecer otra meta más atractiva o más fácil que desplace a la anterior. Por ejemplo, alguien que quiere ser médico, si siente que no lo logrará, baja expectativa, o que ya no le atrae tanto, bajo valor, puede dejar de intentarlo. En necesidades básicas, el estándar puede bajar. Cuando una necesidad biológica se vuelve muy intensa, el sujeto se vuelve menos exigente. Por ejemplo, cuando una persona con mucha hambre puede acabar comiendo algo que no le gusta, solo pues por cubrir esa necesidad. Y esto también es dirección, ya que modifica las metas en función de la urgencia. Vale, ahora voy a hacer un resumen de la dirección, que pues es este. En el proceso motivacional, la dirección interviene en dos niveles: elección del objetivo, que es la meta, es qué quiero conseguir, qué opción es más deseable o útil, y elección de la conducta instrumental, cómo voy a lograrlo, qué acciones voy a emprender, etcétera. Ambas decisiones reflejan la voluntad del sujeto de canalizar su energía, activación, hacia un fin concreto, que es la dirección. Hablemos ahora del proceso motivacional. ¿Qué es un proceso motivacional? Bueno, es un proceso adaptativo y dinámico que busca aumentar las probabilidades de que un individuo logre ajustarse a su entorno y sobrevivir, tanto biológica como socialmente. Como todo proceso, la motivación tiene fases, tiene componentes y se transforma en el tiempo. El autor Deckers propone una secuencia estructurada de cómo funciona este proceso. Se inicia con un estímulo, pasa por una serie de decisiones y acciones y termina, de forma exitosa o no, con la evaluación de los resultados. Fases principales del proceso motivacional. Bueno, según este modelo propuesto por Deckers, el proceso se divide en tres grandes momentos, como hemos dicho: la elección del organismo, traducido como la meta; el dinamismo conductual, que es el esfuerzo para alcanzarla; y la finalización y control de la acción realizada. Ahora vamos a ver cada uno más a fondo para pues, tener una mayor explicación de eso. Primero, la elección del objetivo. Todo comienza con un estímulo, interno como el hambre o externo como, por ejemplo, ver un escaparate. Este estímulo activa un motivo, genera energía y dirige la atención hacia una meta concreta. La elección depende de la intensidad del motivo, el valor del incentivo, es decir, el atractivo de ese objetivo, la probabilidad subjetiva de éxito y el esfuerzo estimado que hará falta. Aquí se decide qué se quiere conseguir y si vale la pena intentarlo. Segundo paso: dinamismo conductual. Este punto se refiere a las acciones concretas que el individuo realiza para conseguir la meta. A esto se le llama conducta instrumental. La conducta instrumental es esa especie de puente entre
la motivación y su satisfacción. Y puede evaluarse a través de frecuencia, es decir, cuántas veces se intenta, intensidad, con cuánta energía se actúa, y duración, cuánto tiempo se mantiene el esfuerzo. La combinación de estas tres variables define la persistencia, es decir, cuánto se mantiene una persona esforzándose por una meta. Y, por último, la finalización y control de la acción. Aquí el individuo analiza si ha conseguido su objetivo o no. Si lo consigue, se da la conducta consumatoria, por ejemplo, comer en el caso de que tenía hambre, y se cierra el ciclo motivacional. Si no lo consigue, el sujeto realiza un proceso de atribución causal, es decir, analiza por qué ha fracasado, lo que puede dar lugar a persistir y redoblar esfuerzos, cambiar la estrategia o la conducta, cambiar de objetivo o incluso abandonar la meta. Todo dependerá de ese interés que tenga la meta y de cómo evalúe la situación. Ahora vamos a realizar como un desglose del proceso motivacional. Y va a ir por pasos. Bueno, el primer paso sería la ocurrencia del estímulo, que puede ser, como hemos dicho, externo, como un objeto deseado, una persona, una situación, o interno, una necesidad fisiológica, un recuerdo, una fantasía. Y además puede ser real o imaginario, consciente o inconsciente. Con lo que quiero llegar es que si no hay estímulo, no empieza el proceso motivacional. Ahora sí, vamos con la percepción del estímulo. ¿Vale? Es indispensable que el organismo perciba el estímulo de manera consciente, cuando el sujeto realmente nota ese estímulo, o de manera no consciente, cuando el estímulo no supera el umbral de la conciencia, pero influye igualmente en la conducta. Además, esta percepción puede estar influida por factores biológicos, como la predisposición genética, factores cognitivos, que son creencias y conocimientos, y factores afectivos, que es el estado emocional pues, que sientes en el momento. Estos factores actúan como una especie de filtro que determina si el estímulo llama la atención o no. A partir de ahí se realiza una evaluación y valoración. El sujeto analiza qué tan difícil es conseguir la meta, qué recursos y habilidades tiene o cuánto esfuerzo le va a costar. Esto genera una expectativa de éxito, que es la probabilidad subjetiva de lograrlo, y además valora cuánto me satisfaría esa meta, qué consecuencias tendría lograrla o fallar, y además, pues eso, estas valoraciones pueden ser conscientes o no conscientes, como hemos dicho al principio. Vale. Continuamos con la decisión y la elección de la meta. Aquí se combinan tres factores: la necesidad o deseo, el valor del objetivo y, como hemos dicho y repetimos, la expectativa de éxito. Si cualquiera de estos tres es cero, o sea, es nada, no hay una conducta motivada. Por ejemplo, estás sediento, hay una alta necesidad. El agua está cerca, hay una alta expectativa. Y el agua te gusta, hay un alto valor. Por lo tanto, hay una alta motivación. Pero, por ejemplo, imaginad que estáis en una isla desierta. Si no sabes nadar y el agua está en la otra isla, la expectativa cae a cero. En este caso, la necesidad puede forzarte a intentarlo. Esto muestra cómo en situaciones extremas la necesidad puede arrastrar el proceso completo. Continuamos con la activación, que es el proceso que se produce en cuanto se detecta una necesidad o se percibe una meta atractiva. Se activa energía dentro del organismo y esta activación es sobre todo selectiva y homeostásica. Solo se activan los sistemas necesarios para alcanzar esa meta, ninguno más. Y esto se relaciona también con la dirección.
Es decir, hacia qué meta oriento mi conducta o qué conductas voy a realizar para alcanzarla. Ya casi llegamos al final, realizando la conducta instrumental. La conducta instrumental se refiere a aquellas acciones específicas para acercarse a la meta, incluyendo una fase de búsqueda, que es localizar y acercarse al objetivo, que es variable y modificable, y la fase consumatoria, que es el uso del objetivo, y esto es algo pues genéticamente fijo y común en la especie humana. Por último, durante la acción, el sujeto va observando diferentes aspectos, como por ejemplo, me estoy acercando a la meta, la distancia entre mi estado actual y el deseado está disminuyendo. Vale, pues eso se refiere al control del resultado. Si esto persiste o si no. En este último caso, se evalúan cambios, se reconsidera su estrategia o incluso se abandona la meta, como hemos comentado al principio. Además, aquí se da el proceso de atribución causal. ¿Qué hice bien o mal? ¿Puedo repetir esta conducta en el futuro con éxito? Y todo ello lo que hace es generar un valor adaptativo que se ha constituido en el proceso. Vale, esto nos muestra que la motivación no es solo una reacción espontánea, sino un sistema complejo, flexible, como hemos hablado antes, hay muchos pasos flexibles, y además autorregulado, lo que permite al individuo ajustar sus acciones, aprender de sus resultados y recalibrar sus metas. Por último, voy a explicar una serie de conceptos en modo de glosario para entender con mayor precisión el vocabulario técnico del tema. Son, pues, esos conceptos fundamentales que se han ido repitiendo y que pueden, pues, influir, pues, de manera directa en la comprensión de este vídeo. Aún así, el tema de la motivación es un tema muy complicado, por lo que si probablemente tengas que ver otra vez el vídeo, tengas que centrarte otra vez. Lo primero es entender y luego recapacitar y recaudar toda esa información porque, pues eso, este tema es bastante complicado. Y, pues bueno, como primera palabra, primer concepto, voy a definir la necesidad. Bueno, la necesidad es una situación de carencia de algún elemento importante para el buen funcionamiento del organismo. Esta carencia puede ser fisiológica, como falta de alimento, agua, descanso, o psicológica, como necesidad de afecto, seguridad, reconocimiento, etc. Lo más importante es que una necesidad solo desaparece cuando se satisface. Hasta entonces el organismo permanece en estado de desequilibrio y eso activa la motivación para restaurar ese equilibrio. Por otro lado tenemos la pulsión. Este término tiene su enfoque más psicológico eh, que la necesidad, ya que es la manifestación subjetiva de una necesidad, es decir, lo que siente la persona cuando sufre una carencia biológica o psicológica. Por ejemplo, necesidad, imaginaos, es la carencia de alimento. Vale, pues la pulsión se refiere a la sensación de hambre o el impulso de comer. Está muy relacionado con las teorías clásicas de la motivación, especialmente las que entienden el comportamiento pues como una forma de reducir tensiones internas. Y por último, hablar de la homeostasis, que bueno, es uno de los conceptos más importantes en la psicología de la motivación. Viene de la fisiología y concretamente de Walter Cannon. La homeostasis es la tendencia del organismo a mantener un equilibrio interno constante, a pesar de los cambios del entorno. Es un equilibrio dinámico, no estático,
y el cuerpo está siempre ajustando variables como la temperatura, el nivel de glucosa, etc. ¿Qué pasa si ese equilibrio se rompe? Bueno, el cuerpo detecta el desequilibrio y activa mecanismos fisiológicos para corregirlo. Si estos no bastan, aparece una sensación desagradable, por ejemplo, hambre, sed, y esa sensación activa la motivación. El individuo realiza una conducta motivada para recuperar el equilibrio, comer o beber. La motivación en este sentido funciona como un mecanismo de autorregulación que ayuda al organismo a adaptarse y mantenerse en condiciones óptimas. Y hasta aquí el vídeo hablando sobre el tema 4 de motivación y emoción. Aunque es complicado, espero que se haya entendido y si no, como os he dicho, poco a poco, apartado por apartado y, y centrándose sobre todo en lo principal, se entiende. Y nada, hasta el próximo vídeo.